Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quisiera que empezáramos también a contemplar a Juan el Bautista. Recordemos, la semana pasada nos ubicamos, ya llevamos 2 semanas, ubicándonos en el tiempo, la adolescencia y la juventud. Primero hablamos de cosas que se conocen de él y que uno piensa que no las conocía cuando él era un muchacho. Cuando lo llamaban en su corregimiento, en su vereda, en su pueblito, lo llamaban el hijo del carpintero. Y ya veíamos cómo esa expresión carpintero en ese tiempo significaba mucho más que los carpinteros de nosotros hoy. Eran más bien albañiles, de esos que le hacen a todos los trabajos, con madera. Un muchacho que aprendió del campo, las olivos. Lo vemos a él también con experiencia de pastoreo. Es decir, él quizás nunca fue dueño de un rebaño, pero entiende mucho de pastoreo y se ve que muchos años estuvo detrás de las ovejas. Y también sabe pescar. Y detalles caseros que no alcanzamos a hablar ese día, ¿cierto? Hasta sabe cocinar y sabe remendar la ropa. Y sabe que un paño viejo no se va a arreglar poniéndole un paño nuevo. Sabe fabricar vinos, etc. Hace 8 días estuvimos mirando como la organización social del pueblo de Israel. Todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano y entonces con Poncio Pilato, con el César, con el ejército, con los impuestos, con todo esto. Y también, por el otro lado, la gente que le ayuda como Herodes, que Herodes estaba al servicio del Imperio Romano, aunque no fuera romano. Y veíamos en la organización interna el Sanedrín, que es como el Congreso de la República, y bajo el mando del sumo sacerdote, del grupo de los saduceos, o sea, de los que apoyan a los sacerdotes, como ellos eran los encargados del templo, del sacrificio de animales, del culto y de todo, y que habían vuelto el culto y la religión prácticamente en un negocio. Jesús después les dirá: esto era casa de oración para todos los pueblos y ustedes la convirtieron en cueva de bandidos. Esos son el sumo sacerdote, los saduceos, los ancianos, y había otro grupo que eran los fariseos, que eran aquellos que de alguna manera querían actuar a toda costa haciendo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, y se llenaron de leyes y leyes y leyes. Pero gente, podríamos decir, con la buena intención de volverse perfectos y hacer las cosas como Dios las manda. Algunos muy honestos, muy honrados, otros cayeron en la hipocresía, en las apariencias, y casi todos perdieron la misericordia. Y a los que no cumplían las leyes como ellos, los ponían a un lado, los separaban. Y por eso llamaban fariseos, los separados. Y Jesús se fue contra ellos, no tanto por la forma como ellos querían cumplir la ley, sino por el desprecio que hacían a los pecadores, a los débiles, a los que no podían cumplirla. Eso fue lo que vimos en línea general. La vez pasada se acompañó eso también de un material escrito, del gráfico que veíamos acá. Pero es bueno que retomemos entonces lo que habíamos llevado la última vez. Cuando hablamos de la infancia de Jesús, la recordamos con la de Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Ambos, Jesús y Juan el Bautista, terminan ya cuando empiezan su adolescencia. A Jesús lo mostrarán en el templo cuando se quedó sin decirle a los papás.
nosotros dijimos la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo, un muchachito de 12 años ya mostrando independencia y criterio para manejarse porque empezaba a ser adulto. Y Juan el Bautista se nos dice que ya cuando se volvió mayorcito se fue a vivir al desierto. Y no nos comentan nada más de Juan el Bautista. Se fue a vivir al desierto. Bueno, yo quiero que antes de hablar de Juan el Bautista, hablemos un poquitico de una cosa importante que es la geografía. Aquí en Colombia no es lo mismo que una persona haya nacido en la costa atlántica, que haya nacido en Cartagena, en Barranquilla o en Santa Marta, o que haya nacido en la costa pacífica, en Quibdó o en Tumaco. Son dos costas, dos mares, pero situaciones muy distintas. No es lo mismo haber nacido en los llanos orientales que haber nacido en la zona cafetera del país. Son dos zonas muy distintas. No es lo mismo ser santanderiano que ser de Pasto, ¿no? Son pueblos, culturas, tradiciones muy distintas. Y la geografía es importante por lo que sirve para el transporte, para cierto tipo de agricultura, para el ganado y también para la forma de pensar y de actuar. Vamos a dedicar un poquitico a la geografía de Palestina en tiempo de Jesús. Vamos a mirar, pero no nos vamos a detener mucho en esto, solamente para tener una cierta idea. Entonces, voy a compartir la pantalla. No, es aquí. A ver. ¿Alcanzan a ver el mapa? ¿Sí? ¿Ven el mapa? Ahora sí, padre. Perfecto. Sí, se ve completo. Gracias. Mire, el lugar donde vivió Jesús, ¿cierto? Es muy cercano a este mar que llamamos el mar Mediterráneo, ¿cierto? Aquí, por la parte de abajo, donde va bajando la flechita, mira uno por aquí abajo, estaría el mapa de África, Egipto y todo ese mapa de África. Aquí está Asia. Y por la parte de arriba se iría, por donde estaba moviéndose el cursor, se iría uno para Europa. Bueno, no vamos a ver todo eso. ¿Cuál era la región del pueblo donde vivió Jesús? Ya decimos, estaban bajo el Imperio Romano. Los romanos eran los que política, militar y económicamente dominaban todo este sector. Internamente estaban organizados en ciertas provincias. Las que más nos van a interesar a nosotros son Judea, que es la que está en verde claro aquí abajo, que yo estoy rodeando, Judea, y que tiene por capital a Jerusalén, ¿cierto? De ahí reciben el nombre de judíos, ¿cierto? Judea con capital Jerusalén. Por aquí cerquita está Belén. Voy a ver si se logra agrandar un poquitico para que puedan ver más en detalle. No, parece que no es mucho lo que agranda. En todo caso, por aquí cerquita, yo voy leyendo, está Belén, Jerusalén, por aquí está el pueblo de Emaús, ¿cierto? Y es el centro político, económico y espiritual de todo el pueblo. Para toda la nación y para los judíos que vivan en otros países, el único templo está en Jerusalén. Y todas las personas que viven cerca deben ir 3 veces al año. Y los que viven en otros países, aunque sea muy lejos en el mundo, deben ir al menos una vez en la vida. Entonces, sabemos, Judea, Jerusalén, allí están los sacerdotes, allí es el culto, allí hacen los sacrificios y todos los años tiene que venir. Por ejemplo, la gente de Galilea, Jesús era Galileo, toda la gente de Galilea tienen que venir. La gente que viene desde Roma
tienen que venir. Los que van desde Egipto tienen que venir. Y otros que estaban por allá lejos en un país que antes llamaba Babilonia, todos tienen que venir. Los piadosos 3 veces al año. Los que no pueden, al menos una vez al año. Entonces, una peregrinación muy grande de todas partes hacia Jerusalén. Y allá celebran la fiesta de la Pascua, ahí celebran la fiesta de la cosecha o de Pentecostés, y también la fiesta de las tiendas, y otra que llaman de la expiación. La expiación es para el perdón de los pecados. Y hoy vamos a hablar algo de esa fiesta, de la expiación para el perdón de los pecados. Entonces, simplemente que hagamos en cuenta, Jesús, miren donde estoy moviendo la flecha, es de Galilea. Él había nacido en Belén, pero la mamá es de Nazaret, y Nazaret es un pueblito de aquí de Galilea. Por aquí fue donde Jesús vivió toda su adolescencia, su juventud, la infancia también, hasta los 30 años que se hizo bautizar por Juan, ¿cierto? Y entonces aquí encontramos el desarrollo de la vida de él, pero él cada año bajaba con toda la caravana hasta Jerusalén para la fiesta, y lo hacían 3 veces al año las familias piadosas. Y nosotros sabemos que la familia de Jesús, con José y María, era una familia piadosa. Por lo tanto, 3 veces al año se echaban ese viajecito. Al viajar por ahí, mire que tenían que pasar por la Decápolis, que podríamos decir que es del extranjero, la Decápolis, y por Samaria. Samaria tiene una historia común a Judea y a Galilea, pero los samaritanos se separaron de los judíos, se habían separado hacía muchísimo tiempo, y los samaritanos nunca iban a las fiestas de Jerusalén, nunca. Ellos tenían por aquí en un monte que llama Garizim, tenían su propio templo. Y ustedes recordarán el diálogo de Jesús con una mujer samaritana, que Jesús le dice, ella está hablando con él en un pozo, y la samaritana, bueno, ¿dónde es que hay que adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros tenemos aquí el monte. Y Jesús le dirá, llega el momento en que ni en Jerusalén ni en el monte, sino que al Señor hay que adorarlo en espíritu y verdad. Pero es un diálogo precisamente que hoy diríamos, con todas las diferencias entre católicos y protestantes, que todos creemos en Jesucristo, que todos valoramos la palabra de Dios, pero que hay diferencias en la forma como se lee y cómo se vive la tradición. Entonces, los samaritanos y los judíos, ¿cierto?, son rivales. Por lo general son rivales, y los samaritanos no quieren a los judíos y los judíos no quieren a los samaritanos. Por eso se extraña de que Jesús converse con samaritana, o cuando va a poner el ejemplo de un hombre piadoso, habla del buen samaritano. Entonces, bueno, entender eso un poquitico. Los de Galilea, como Jesús, siempre que iban a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria. Y eso es importante en la historia de Jesús y del Evangelio. Entonces, ya sabemos, aquí en Galilea se desarrolla toda la vida pública de Jesús, y aquí ya se había desarrollado su juventud, su adolescencia y parte de su niñez. Y él, en el último viaje que haga a Jerusalén, va a encontrar la muerte. Él murió en Jerusalén, ¿cierto? Y aquí se dio el desenlace desde que entró en el burrito, como decía el profeta. He ahí a tu rey que viene, ¿cierto? Montado en un burrito, ¿cierto? Entonces, aquí toda la vida pública, y aquí fue el desenlace de la pasión, muerte y resurrección. Ya nos queda como claro el mapa. Vamos entonces a empezar a hablar de Juan el Bautista, pero no nos olvidemos lo que había dicho. De todas partes, de lejos y de cerca, hay una procesión hacia Judea, y básicamente hacia Jerusalén, la capital de los judíos de Judea. Y entonces aquí se llena de gente. Y un pueblo que puede tener más o menos 30,000 personas, porque eso es lo que se calcula de Jerusalén en tiempo de Jesús, 30,000 personas. En la época de la Pascua, en la fiesta de la Pascua,
se pueden reunir alrededor de 200.000 personas. Entonces, una ciudad de 30.000 acogiendo a 200.000, eso es mucho movimiento el que hay en esa ciudad. Y eso se da principalmente en la Pascua, pero también después en Pentecostés y en las otras fiestas que les dije, de las tiendas, de la expiación, etcétera. Pero a las otras viene menos gente. Entonces ya tenemos claro una procesión o muchas procesiones permanentes hacia Jerusalén. Ya con esto previo, entonces vamos a hablar de Juan el Bautista. Vamos a empezar a hablar de él ahora con el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos. Ese evangelio casi no lo hemos tratado, porque él no tiene relatos de la infancia. Y nosotros vimos fue los evangelios de Lucas y de Mateo que sí tienen relatos de la infancia. Pero esos relatos de la infancia en Lucas y en Mateo son una preparación para entender el mensaje de Jesús adulto. Y el primero que escribió Jesús adulto fue Marcos, y después Mateo y Lucas también van a enriquecer de alguna manera lo que ya Marcos había escrito y lo acomodan a las condiciones de las comunidades con las que ellos viven y a las que les escriben. Entonces, si tienen forma ustedes allí abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 1, pues lo pueden hacer. Si no, yo aquí de todas maneras voy a pasar. Pero podemos abrir Marcos desde el capítulo 1, o sea, desde donde empieza el Evangelio. Bueno, si no alcanzan a tenerlo, ustedes después lo podrán ver en sus casas, ¿cierto? Entonces voy a compartir otra vez pantalla. Que ya más o menos le voy cogiendo tiro a esto, pero... Listo, ya están viendo la pantalla. Mire, así empieza el Evangelio de Marcos. Mire, este es el comienzo de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo lo puse en una traducción de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero hay otras que lo escriben hasta mejor. Este es el comienzo de la buena noticia del Evangelio de Jesús, el Cristo y el Hijo de Dios. O sea, que van a afirmar que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado y el Hijo de Dios. Y dice, en el libro del profeta Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Recordemos que ya nos habían dicho que cuando él se hizo adolescente, se fue a vivir al desierto. No sabemos si estaría solo, como ermitaño, o si estaría en alguna comunidad, porque ya en la época de ellos había algunas comunidades al estilo de los monjes que vivían en el desierto. Se sabe de algunos que llamaban esenios, y es probable que Juan haya pertenecido a un grupo de estos, aunque no se pueda comprobar con exactitud. De todas maneras, él estuvo en el desierto y se fue a bautizar al desierto. A bautizar. Esa fue la iniciativa de él, bautizar en el desierto. Los esenios no tenían ninguna esperanza de que el pueblo de Israel se convirtiera. Los esenios decían, ese pueblo está corrompido, los sacerdotes, los maestros, los escribas, los saduceos, el pueblo en general. Hay mucha hipocresía, mucho negocio con la fe, a partir de acusar al pueblo de impuro y de ignorante, prácticamente le retiraban su posibilidad de salvación, no los dejaban entrar al templo, no los dejaban ir a las sinagogas, pero eso sí, tenían que pagar cada rato unas, digamos como multas, que les servían para
purificarse cuando la purificación era pequeña, cuando un animalito se le había parado sobre el fogón o cuando habían tenido que tocar sangre, entonces tenían que hacer un montón de ritos y eso acompañado de ofrendas. Había una corrupción muy grande en la religiosidad. La casa de oración la habían convertido en cueva de bandidos. ¿Y qué hizo Juan? Mire como está escrito y en los evangelios de ustedes lo podrán ver. Sí, Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba un bautizo de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Y toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Mire lo que nos está diciendo. ¿De dónde sale la gente hacia el río Jordán? Hay una cosa que no caí en cuenta, no sé si ustedes miraron o no. Cuando uno bajaba de Galilea por Samaria hacia Judea, al lado estaba el río Jordán. O sea, el río Jordán va desde el laguito que está arriba en Galilea hasta el mar que está abajo, el lago grande que está abajo en Judea. Arriba es el mar de Cafarnaún, el lago de Cafarnaún, y abajo el mar Negro. Pero toda esa filita que había ahí, ¿cierto? Hacia el lado derecho, hacia el lado oriental del territorio, es el río Jordán. Se me olvidó mostrárselo cuando tenía el mapa. Pero allá se establece en ese desierto, junto al río, Juan el Bautista, y empieza a llamar a la gente a la conversión. Empieza a gritar como la voz que clama en el desierto. Y dice que el Señor ya está a punto de castigar al pueblo, pero abre las puertas de la conversión para el perdón de los pecados. Y los que quieran convertirse lo van a manifestar públicamente metiéndose en ese río y bañándose en ese río. Eso significa el bautizo, bañarse en ese río. Y es como quitarse del cuerpo la corrupción, quitarse del espíritu el pecado, el egoísmo, la hipocresía, el negocio con la religión, la falta de misericordia. Y van a empezar una vida nueva. Entonces, mire, es un bautismo de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. A ver, ¿dónde era que se ofrecía un rito para alcanzar el perdón de los pecados? El rito de la expiación, en el templo de Jerusalén. Pero mire, todos los años había un rito para el perdón de los pecados. Y a pesar de que iba mucha gente al templo y participaban de ese rito, el pueblo seguía igual de corrompido. El pueblo seguía igual de injusto, de pecador, de hipócrita. Y por eso Juan el Bautista hace una manifestación, una procesión, una peregrinación en contravía. La gente sale de Judea y sale de Jerusalén y se van hacia el río Jordán. O sea, totalmente en contravía, porque lo que pasaba antes es que la gente iba a Jerusalén, iba a Judea y ahora están en contravía. Es una creatividad enorme la de Juan. Y va a ofrecer el perdón de los pecados. Y que la gente se bautiza. Y él decía, ¿cierto? Que él no era el Mesías, sino que le estaba preparando el camino al Señor. Pero de eso hablamos un poco después. Quiero mirar en el Evangelio de Lucas, porque no quiero perder tiempo en detalles que son muy importantes, pero que nos pueden distraer de lo fundamental. Entonces me voy a ir aquí donde Lucas. Lucas cuenta esto en el capítulo 3, de los versículos 1 al 20. Creo que alcanzarán a ver ustedes bien voy a aumentar un poquitico el tamaño para que vean mejor. Creo que ahí se ve mejor. Mire, estamos en el capítulo 3, versículo de 1 al 20. Lucas, recordemos que los 2 primeros capítulos eran la introducción con la infancia. Entonces aquí ya empieza donde él retoma lo de Marcos. Lucas va a tomar de Marcos
y va a enriquecerlo con lo que él conoce y que Marcos no lo había escrito. Y miren cómo lo comenta Lucas. Yo aquí quiero que nos detengamos mucho en Lucas. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio y Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, allá al norte. Su hermano Filipo en Iturea, Traconítide, Lisanias y Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Ya se nos había dicho que desde adolescente se había ido para el desierto. Y Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, toda la región del río, predicando el bautismo de conversión para obtener el perdón de los pecados, algo parecido a lo que nos decía Marcos. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan este grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Y ahí sigue diciendo cosas que ya no las dice, no las había dicho Marcos, pero él dice, Juan decía a las muchedumbres que venían a él de todas partes para bautizarse, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. O sea, no basta con que vengan a participar de un rito, no basta con que vengan a bañarse a un río para decir ya con esto logramos la salvación. Si ustedes creen que con venir aquí y meterse a este río se van a librar del castigo que tiene preparado Dios a Israel. Dice, no, produzcan los frutos de una sincera conversión. Eso es muy bueno que miremos nosotros, porque normalmente nosotros cuando procedemos a bautizar a los niños, y hay cristianos de otras iglesias que no entienden por qué bautizamos niños. Por lo general, no hay procesos de conversión en los bautizos. Los niños son muy pequeños y no saben lo que está pasando con ellos. Y a veces los papás y los padrinos no son personas con una fe muy convencida, con una opción por el evangelio, por el reino de Dios. A veces simplemente se quieren mucho, son muy buenos amigos de los papás y los padrinos. Y entonces sí, claro, yo te cargo al pelado, claro, compadre, y el peladito la querido y le dan un regalito, lo que sea, pero no hay un proceso de formación en la fe, en la justicia, en la honestidad, en la transparencia, en la misericordia. No hay un bautizo relacionado con una forma de vivir, con un proyecto de vida. En cambio, para Juan el Bautista, el bautizo estaba relacionado con un proyecto de vida, con una manera de vivir la fe. Y es lo que sigue diciendo, produzcan los frutos de una sincera conversión. Pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham, o como nosotros decimos, somos católicos. No, yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Mire que las palabras de Juan el Bautista son muy duras. Es como que nos digan nosotros los católicos, usted está muy contento por ser católico. Dios puede sacar católicos de las piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan habla muy duro, muy duro. Así hablaban los esenios. Pero los esenios se habían ido. No creían que el pueblo nunca sería capaz de convertirse. En cambio, Juan se jugó la carta. Y Juan dijo, este pueblo tiene que tener una forma de convertirse. Y por eso se fue a anunciar el bautizo para el perdón de los pecados. Y entonces dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y es una pregunta muy buena para nosotros también. Si somos conscientes de que somos bautizados, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿A qué cosas debemos dedicarle nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestro interés, nuestras decisiones, nuestros bienes, nuestra riqueza, nuestra experiencia? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan es muy sencilla. Él contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga de comer, haga lo mismo.
Es decir, vamos a superar la injusticia que hay en el pueblo. Los que nos bautizamos tenemos que estar a favor de una nueva forma de relacionarnos. Que el que tenga 2 capas se dé cuenta que a su lado hay uno que no tiene, entonces comparta con él. Y el que tiene comida en abundancia, mire quiénes son en el pueblo los que están pasando hambre. Y los tenemos lejanos para muchos de nosotros en La Guajira, en Buenaventura, en los Llanos Orientales, en la Amazonía, pero también un poco más cercano en los barrios populares, ¿cierto? En los tugurios, y puede ser que muy cerca donde vivimos nosotros. Familias con las que nos encontramos en los semáforos, en el trabajo, etc. Entonces, una invitación a que si estamos viviendo en una sociedad corrupta e injusta, que compartamos. Pero vinieron también los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos, recordemos, son aquellos que llamaban publicanos, que eran del propio pueblo, eran judíos o galileos, eran del pueblo, pero le sacaban la plata al pueblo para pagarle los impuestos a Roma. Y entonces la gente le tenía mucha rabia porque decían que estos eran traidores. Y no solamente eso, sino que le sacaban plata, le daban a Roma, pero ellos robaban mucho. Eso ha sido costumbre en muchos pueblos y en muchas épocas, que los encargados de cobrar impuestos y de todo lo que tiene que ver con, dijéramos, con la hacienda, con el dinero, con los dineros comunes, hay siempre en casi todos los países del mundo ha habido corrupción de eso. En unas mucho más notorias, en otras menos. Nosotros vivimos, y da pena decirlo, pero es bueno recordarlo, en uno de los países con índices de corrupción más altos de todo el planeta Tierra. Aquí son inteligentísimos, ¿cierto?, para quedarse con la plata del pueblo. Y cuando les va mal, casa por cárcel. En todo caso, miremos lo que está haciendo Juan el Bautista. La gente le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Porque dicen, no basta con el rito. ¿Qué tenemos que hacer? Y entre el que tenga 2 capas, que le dé al que no tiene, el que tenga de comer, haga lo mismo con el que no tiene. Y a los cobradores de impuestos, es decir, los que trabajan para los romanos, ellos le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él le respondió, no cobren más de lo establecido. O sea, no cobren más es decir, sean cumplidores del deber. El hecho de que ustedes estén trabajando para Roma, ¿cierto?, no los hace a ustedes malos. Pero si ustedes son deshonestos, ahí sí no tienen nada que ver en el asunto. No cobren más de lo establecido. Es que miremos, nosotros estamos en un país injusto. Y cualquiera de nosotros, en muchos de los trabajos que hacemos, a veces nos damos cuenta que las empresas, las industrias, las oficinas donde trabajamos, a veces no trabajan con mucha honestidad. Pero uno, ¿a qué colabora? ¿Con qué se hace solidario? ¿Y a qué cosas le dice que no? Porque uno no puede, dijéramos, ojo, lo que estoy diciendo, uno no puede responder por los males que esté haciendo la empresa. Pero uno sí tendría que responder por aquellos en los que uno es consciente y voluntariamente solidario, con las injusticias que uno es solidario. Hay un problema grande, que si se pone en contra de la institución, entonces le quitan el empleo. ¿Y qué hago yo sin empleo? Y sabemos que ese es problema de mucha gente, y yo no tengo la solución. Eso la va viendo cada uno en su entorno. Pero a veces las necesidades económicas chocan contra la ética. Y la ética contra las decisiones que están tomando. Y es la invitación a que seamos honestos, que seamos transparentes. Y que esas situaciones de conflicto se las pongamos al Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé la sabiduría y la fortaleza para actuar de la mejor manera. Aquí le está diciendo a los cobradores de impuestos, no cobren más de lo establecido. No le están diciendo, abandonen el trabajo. O sea, pueden seguir siendo publicanos, pero háganlo con honestidad. Y a su vez llegaron los soldados. Los soldados son servidores de un ejército opresor, porque el ejército romano era muy opresor. Y al que se oponía, ya sabemos qué le pasaba, lo crucificaban. Jesús no fue el único crucificado, lo crucificaron con otros 2,
y al que iban a crucificar era Barrabás. Y ahí hablan de otros que crucificaron y sabemos que eran centenares. Esa era la forma como los romanos mantenían a los pueblos sometidos y los crucificaban con mucha tortura, con azotes, con muchas otras cosas. De la vida de Jesús sacamos conocimiento y también de otros libros de la época. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Acepta también a los soldados de los romanos. Pero, ¿qué es lo que le dice? Cuando ellos le dicen, bueno, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contesta, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con el salario. El pueblo estaba en duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo los bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Mire cómo lo dice bonito: yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene la pala en su mano para separar el trigo de la paja. Juan pensaba que el Mesías que venía, o sea que Jesús venía ya a hacer un juicio definitivo, a acabar con lo malo y a recuperar lo bueno, ¿cierto? Dice, guardará el trigo en sus graneras, mientras que la paja la quemará el fuego, un fuego que no se apagará. Y con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva del pueblo. Pero como reprochaba al virrey Herodes de que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a los anteriores. Quería detenerme en 2 o 3 cositas acá. Ya está llegando el momento de terminar, ¿cierto? Y es que, por un lado, cuando Juan hace esa procesión en contravía, es decir, llevándose la gente de Jerusalén y de Judea para recibir el perdón de los pecados en un río, los sacerdotes tienen que estar muy disgustados con Juan, porque prácticamente Juan le está mostrando a todo el mundo que ese rito que hacen los sacerdotes en el templo no ha servido para nada y no va a servir para nada, que hay que buscar caminos nuevos, alternativas nuevas, y él se las presenta ya. Y entonces estaba sacando a la gente, ¿cierto? Para que empezaran una historia nueva. Eso es muy bonito. Y ya vamos a saber que Jesús va a llegar allá. Jesús va a llegar a apoyar lo de Juan el Bautista, ¿verdad? Lo otro que dice aquí, él anuncia, yo no soy el Mesías. Yo no vine aquí a predicarme a mí mismo. Yo vine a predicar el reino de Dios y que ya viene el Mesías, ¿cierto? Y dice, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esa es una expresión muy bonita. Todo el mundo ve en eso un gesto de humildad de Juan, y efectivamente es un gesto de humildad muy grande y muy hermoso de Juan, pero es más allá de un simple gesto de humildad. Lo que pasa es que había una costumbre muy antigua en Israel, y es lo que llamaban el Redentor y el Levir, el Levirato, ¿cierto? Y el Redentor. ¿Qué significa eso? Todos los seres humanos tenemos familiares cercanos o personas que de una u otra forma responden cuando hay necesidad. Una de las costumbres nuestras, ese no es compromiso, pero es costumbre, que a veces si los papás tienen dificultades económicas o de salud y lo que sea y no pueden velar por los hijos, entonces se acercan los padrinos. Y los padrinos apoyan a la familia para que el ahijado, la ahijada, etcétera, pueda tener las condiciones básicas de vida, ¿cierto? Entonces el padrino o la madrina hace las veces de lo que va a ser Jesús, de responder por las necesidades del pueblo. Porque ni los sacerdotes, ni los reyes, ni los sabios, nadie estaba respondiendo por el pueblo. Entonces va a llegar el pariente más cercano, Jesús. Y Juan dice, yo no soy el pariente más cercano. Yo no le puedo quitar a él las sandalias. Él es el que tiene el derecho con sus sandalias de rescatar a Israel. Ese gesto es muy bonito. Entonces está diciendo Juan el Bautista que él está preparando el camino. Y como lo anunciaban al principio, ¿cierto? Él vino a preparar
un pueblo bien dispuesto para el Señor. Entonces miremos, cuando Jesús empiece la vida pública, miremos todo lo que tenía ya preparado Juan el Bautista. Centenares, miles de personas que venían a bautizarse en el río buscando un camino nuevo para el perdón de los pecados, porque lo que estaban ofreciendo los los sacerdotes en el templo, o los maestros de la ley, los sabios, los saduceos, eso no le estaba ofreciendo al pueblo una vida nueva. En cambio, este bautizo, ¿cierto?, en las afueras, en el desierto, y con esas exigencias de justicia, de compartir el pan, el alimento, no cobrar más de la cuenta y no juzgar a nadie de una manera indebida, etcétera. Miremos todo el humanismo que hay en esas frases, toda la concepción de sociedad que hay en esas clases, ¿cierto? Y eso dice, este es el camino, ¿cierto? Eso hizo que Juan el Bautista se ganara la enemistad de los sumos sacerdotes, del Sanedrín y también del rey Herodes. Y el último que nos dice, al rey Herodes también le estuvo denunciando su hipocresía, ¿cierto? Y un escándalo público. Es decir, que hicieron lo posible por salir del hermano y se quedó con la cuñada. Y la cuñada, en el fondo, ¿cierto?, era la que estaba manipulando la situación. Herodías, nos damos cuenta, ya fue la que mandó después a matar a Juan el Bautista. Creo que con esto ya entendemos el papel de Juan Bautista. Fue muy interesante, muy importante. Y nosotros no lo conocemos bien. Simplemente decimos, sí, él predicó y vino a preparar el camino del Señor, pero no sabemos de qué forma. Aquí vemos todo un proceso que cuando Jesús empezó, ya el pueblo estaba movilizado. Jesús no empezó a movilizar el pueblo, encontró un pueblo ya movilizado y organizado, de tal manera que ya le estaban presentando una alternativa muy fuerte a las estructuras oficiales del templo de Jerusalén, donde estaban unidos la política, la economía, el poder militar y el poder religioso. Entonces, con esto, hagamos una reflexión, pidámosle al Señor que nos ayude a entender qué aprendemos de Juan Bautista y qué nos sirve la exigencia de Juan Bautista para revisar nuestra manera de vivir la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y en tiempo de los siglos de los siglos. Amén. Mire, si ustedes tienen forma, ¿cierto?, de leer también algo del Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y el de Juan, cómo se va presentando lo de Juan Bautista. Dentro de 8 días seguimos con Juan Bautista y vamos a ver el bautizo de Jesús, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el bautizo de Jesús y la comprensión que él va haciendo ya de su ministerio, de su vida pública. Pero eso lo hizo gracias al trabajo anterior que hizo Juan el Bautista. Sin Juan el Bautista, mírenlo como lo estoy diciendo, Jesús no hubiera comenzado en la forma como comenzó. El otro le preparó el camino. Que tengan buena noche.